manifestado por la ministra Mónica Palencia, la expatriación de presos extranjeros se va efectivamente a realizar, no solo con los PPLs colombianos, sino también con peruanos y venezolanos. En Perú, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se refirió al anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la deportación de cientos de reos extranjeros, incluidos connacionales, a su tierra de origen. Arana confirmó la semana pasada que están en plena coordinación para que esto se efectúe, pero bajo la figura de la extradición. Se ha conversado ya con las autoridades peruanas para saber cómo se va a llevar a cabo el proceso. Están en plena coordinación. Hay un primer acercamiento que se ha efectuado a nivel de la policía y la Cancillería, y efectivamente este tipo de acciones deben efectuarse bajo procedimientos de extradición, aclaró el funcionario. Señora ministra, la canciller Sommerfeld en Ecuavisa dijo esta semana, ha explicado un poco los acuerdos bilaterales para poder llevar presos colombianos a Colombia y presos peruanos a Perú. Tengo entendido que también hay un plan para la expatriación, expulsión de detenidos venezolanos. Bueno, jurídicamente lo que se puede hacer es la figura de la repatriación. La repatriación. Sí, adelanto, he tenido una interesante conversación con el embajador de la Hermana República del Perú, y en la Hermana República del Perú leímos juntos, entendimos juntos los convenios vigentes. Lo he puesto en conocimiento ya de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien es la persona que articula las respuestas en esta materia. Adelanto, porque ella me lo ha conversado, en el tema de Venezuela estamos un poco más distantes de concretar el proceso por razones políticas que todos conocemos, pero sería un gran avance que logremos. ¿Usted va a trabajar con en Colombia. eso? Yo estoy para colaborar en todo lo que me pidan otros ministerios, pero el mío es gobierno, claro, e interior. ¿Cuántos presos venezolanos deberían ser repatriados? No lo conozco, no conozco ese detalle. ¿Funcionó el censo del gobierno anterior? ¿Ha sido una medida útil para ustedes? Como para decir, con algo tenemos el censo penitenciario. Bueno, eso es un tema que lo tendría que contestar el SNAI, ya, el servicio que trata todos los temas con infractores. Ya. Y ustedes han señalado con mucha fuerza lo que se hizo en la cárcel de Machala esta semana, en el sentido de cortarles el internet, inhibición de señales que se va a dar hacia el resto de las cárceles. ¿Esta es una medida así de fácil de aplicar? ¿Por qué no la habría aplicado el gobierno anterior con la misma diligencia, señora ministra? Bueno, yo creo que esas preguntas habría que hacerlas a los gobiernos anteriores y las circunstancias que les tocó vivir. Creo que nosotros en 40 días un poco más, hemos tenido ya muchas buenas noticias. Una muy buena noticia que le doy a usted es que bajamos ya a un 10.6%, lo que tiene que ver con el crimen, 10.6 homicidios por día en promedio, en lo que va desde el decreto, perdón, no es por ciento, 10.6 homicidios por día. O sea, de 42 bajó a 32 más o menos. Exactamente. Nosotros hemos pasado, para ser muy concretos, antes del decreto 111 teníamos 27.8. En la actualidad tenemos 10.6, y si lo comparamos con el mismo tiempo el año pasado era 15.6. Cuando asumimos el Ministerio del Interior teníamos una gráfica, una proyección de que íbamos a terminar con 9.000 personas fallecidas el año pasado. Afortunadamente terminamos con menos, pero ahora vamos en decrecimiento, Carlos, y eso es lo importante. Lo importante es que eso se vuelva sostenible y que no vuelva a rebrotar en los próximos meses. Ese es el desafío. José Serrano, exministro de Gobierno y experto en seguridad, acusa directamente a María Paula Romo y a Lenín Moreno ser los responsables de comenzar esta debacle de inseguridad que hoy sufre el país, entre otras acciones, por cerrar el Ministerio de Justicia, por cerrar el Ministerio del Interior en su momento, porque se dio de baja a 25 oficiales de policía, quienes recuperaron a 18 peligrosos delincuentes que se escaparon de La Roca. Afirma que Moreno, Romo y Carrillo tuvieron un pacto macabro con los criminales, y todas estas acciones o inacciones tienen ahora repercusión en la inseguridad que se vive, y no es por la expulsión de la base de Manta,
como se quiere imponer este falso relato. Moreno y Lasso destruyen la estructura de seguridad ciudadana y de inteligencia antidelincuencial, porque en el gobierno de Moreno, con Romo de ministra, ¿no? Y Navas también, que fue ministro, ellos lo que hacen es, ellos erradican, o más bien dicho, cierran la unidad de inteligencia antidelincuencial que existía en las cárceles, Fernando. Imagínate la tremenda infamia que esta gente no cometió, justamente por sus odios, por ellos pensar que podían, por beneficiar a otros tipos de grupos económicos. ¿Bajo qué lógica? Es decir, digamos, al final del día en el Estado, cuando uno está a cargo de estas cosas, no es que puede decir la cierro porque me da la gana, ¿no? ¿Alguna explicación tenía alguna lógica esto? Porque justamente en ese compromiso de achicar el Estado, de utilizar la menor cantidad de recursos económicos para ponerlos a servicio de otras actividades, pues para seguramente hacer crecer la Reserva Monetaria Internacional y beneficiar a las instancias de tenedores de bono. ¿Qué será, no es cierto? Es una pregunta que hay que hacerles a ellos. ¿Por qué cerraron estas unidades? ¿Por qué cerraron el Ministerio de Justicia? ¿Por qué cerraron el Ministerio del Interior en su momento? ¿Por qué tantas veces que se le dijo en la Asamblea, Romo, vuelvan a abrir el Ministerio del Interior? Ella simplemente por estar protegida, o más bien dicho, al mando de gobierno, de interior, de la policía, en la relación, o sea, ser un presidente de la República dentro de otro presidente de la República, pues simplemente se olvidaron y desecharon la seguridad ciudadana. Entonces, este primer momento, ¿qué determinó? Además, determinó un pacto macabro que hace Moreno y Romo con alias Rasquiña, que era el jefe de alias Fito. Fernando, sí, en el año 2019 hacen un pacto y sale libre alias Rasquiña. Sale libre con una prelibertad después de haber estado sentenciado a 25 años por asesinato. Sale libre sin siquiera haber cumplido 6 años de cárcel. Sale libre alias Fito. Entonces ya era una muestra clara de lo que estaba sucediendo en el país. Ya se habían dado, ya se había comenzado a escuchar que se iban a amotinar en las cárceles, y la tasa de homicidios y asesinatos ya comenzó a crecer también en el Ecuador, y el tráfico de drogas ya estaba disparado en ese momento en el Ecuador. Entonces, ese primer momento, que además deviene con la dada de baja de 25 oficiales que formaron el bloque de búsqueda para recapturar en el año 2013 a los 18 delincuentes que se escaparon de La Roca, ¿no? Que forma parte de ese pacto macabro. Dar de baja a esos oficiales fue un acuerdo que tuvieron Romo, Carrillo, Moreno con los criminales, justamente. El presidente Daniel Noboa, en un periplo por Madrid, a donde vino especialmente porque Ecuador fue el anfitrión en la importante Feria Internacional de Turismo FITUR, que anualmente se celebra en Madrid. El presidente tuvo reuniones con el rey Felipe, con el presidente Pedro Sánchez y también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, y dio una entrevista a medios locales, en las cuales destaca los logros tempranos obtenidos en las casi 3 semanas desde que el presidente decretó el estado de excepción en Ecuador. Ahora, nosotros como ciudadanos, lo que debemos es pedir que se tomen medidas, decisiones de fondo para que la delincuencia baje, no por susto de la presencia de militares en la calle, porque no podemos vivir constantemente bajo ese estado de excepción, ya que muchos sectores, especialmente el turismo, se ven afectados. De hecho, el carnaval lo tenemos a la vuelta de la esquina, y será catastrófico. Sencillamente la gente preferirá quedarse en casa por miedo a la delincuencia o por las restricciones que manda el estado de excepción. Las estadísticas que la ministra Palencia mostró en un programa de televisión y que muestra que la tasa de desapariciones violentas baja es cierta, sí, pero algo engañosa y prematura. Lo óptimo sería que esas estadísticas se mantengan o incluso disminuyan cuando los militares dejen de intervenir. Solo de esa manera sabremos cuán productiva ha sido esa medida. ¿Ecuador? Sí,
Sí, vine cuando estaba en el estatus de presidente electo, ahora como presidente constitucional de la República. Es nuestra primera visita. Es importante, quiero darle también un saludo especial a nuestros hermanos migrantes, muchos de ellos que viven acá en Madrid. Hemos venido a dar buenas noticias, a dar fuerza también a nuestros hermanos migrantes, así mismo como a representar pues, al país en Fitur. Fitur este año, pues, el Ecuador es el anfitrión, el Ecuador es el tema principal y tenemos un stand muy bonito ahí. El Ministerio de Turismo ha hecho un fantástico trabajo y ha llamado mucho la atención del mundo. Usted decíamos que es uno de los hombres del momento, lleva apenas 2 meses ya como presidente de Ecuador y bueno, tiene muchas miradas puestas sobre usted y muchas expectativas, podría decir que incluso esperanzas, ¿no?, de cambio en Colombia. ¿Cuáles son esos cambios? Si se están produciendo ya, que sí se están produciendo, al menos desde aquí de España nos están llegando esas noticias, y cuáles son los cambios que se van a producir en Ecuador. Pero lo importante es ver la data, es ver los números. Cuando nosotros empezamos teníamos 38 muertes violentas por día. Hemos reducido eso a 6 en un lapso de menos de 3 semanas de estado de excepción. Pero había que tomar decisiones muy difíciles, había que cambiar mandos muy altos en las fuerzas militares, en la policía, había que atacar la corrupción en la función judicial también, y pues darle un sentimiento de seguridad a la familia ecuatoriana y de preocupación a los grupos narcoterroristas que hoy en día afectan. No son bandas tradicionales, son grupos narcoterroristas, que son 40.000 personas altamente armadas y muy financiadas. Se mueve hoy en día en el Ecuador cerca de 60.000 millones de dólares en cocaína al año. Ese es el tamaño de nuestra deuda externa. Entonces, Gracias a todos por acompañarme. Como siempre, les solicito su participación con los comentarios y sus likes para que podamos crecer. Seguimos mañana.